Buenos días. Estás escuchando WLPNLP Chicago 105.5 FM Lumpen Radio. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este 25º programa de Boletín Migrante. Mi nombre es Rosy Carrasco, de Comunidad de Chicago y Derechos de los Trabajadores, CCWR por sus siglas en inglés, y me acompaña mi copresentadora Stephanie Manríquez. Buenos días, Rosy, ¿cómo estás? Boletín Migrante es un programa de radio que analiza eventos recientes que impactan a las comunidades migrantes. A través de entrevistas, diálogos y análisis, el programa busca despejar dudas, combatir el miedo y la desinformación. Además, celebra historias de resistencia, ofreciendo una visión alternativa que destaca los logros y desafíos de los inmigrantes. Boletín Migrante no solo informa, sino que también inspira y fortalece a la comunidad con cada emisión. Hoy es miércoles 18 de marzo. Un día frío, con nieve, pero aquí estamos de nuevo, ¿verdad? En el programa de hoy estaremos hablando del llamado creciente de miembros de la comunidad a desaparecer la Agencia de Inmigración y Control de Aduanas, conocida como ICE por sus siglas en inglés. Este llamado a abolir ICE o Abolish ICE también fue uno de los nombres ganadores de un remolcador de nieve de la ciudad de Chicago, y les compartiremos lo que esto significa para algunos de nuestros entrevistados. En este episodio contaremos también con la presencia de Rey Wences y Antonio Gutiérrez, quienes han luchado por muchos años por los derechos de la comunidad inmigrante y que compartirán sus puntos de vista con nosotros. Así es, así que vamos a hablar de este concurso anual para nombrar los camiones remolcadores de nieve en Chicago y de por qué uno de los nombres ganadores de este año ha generado conversación en toda la ciudad. Abolish ICE. Los resultados del concurso You Name a Snowplow, organizado por la ciudad de Chicago, se anunciaron el 23 de febrero del 2026, después de cerrar las votaciones el 14 de febrero. Los 6 nombres ganadores incluyen Abolish ICE, Stephen Cold Bird, Pope Frío 14, The Blizzard of Oz, Sven Cooley y Caleb Chilliams. Esta es una iniciativa que en años anteriores ha producido nombres humorísticos, juegos de palabras y referencias culturales. Pero este año fue distinto. Más de 13,300 propuestas fueron enviadas y se registraron alrededor de 39,000 votos en ese universo amplio. Abolish ICE no solo destacó, sino que ganó de forma contundente con una ventaja clara y, según algunos reportes, cerca de 70% de los votos en su categoría. Pero antes de continuar, vamos a escuchar qué dice la gente sobre esto. Hola Marce, muchas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Tú sabías que cada año la ciudad de Chicago hace un concurso para nombrar las palas que van a barrer la nieve durante el invierno? Este año ganó el nombre de Abolish ICE, o en su traducción, abolamos o eliminemos a ICE. ¿Tú crees que esto signifique algo o para ti tiene alguna resonancia en particular? Significa mucho, mucho. Ahora que entiendo como más el significado, porque si están todos los camiones de limpiar, se está viendo por todos lados, por todo Chicago. Y eso ya lo habíamos visto por todo Chicago con sticker o con póster o así, pero que sea una votación que ganó Abolish ICE significa mucho, que estamos todos unidos en comunidad, que no queremos esta cosa. Okay. Yo pienso que sí tiene algún significado. Un ejemplo de eso es por lo que estuvimos viviendo este año que pasó, y
que todavía resiente un poco sobre el ICE, que le tenemos un poco de temor a muchas cosas. Pues es una muy buena idea, ¿no? Pues muy buena idea eso, poderlo borrar, ¿no? Eso es todo. Yo hubiera votado también. Sí, pues es una muy buena idea. Gracias. Claro. El hecho de que se haya escogido ese nombre, pues conciencia, empatía, determinación, valentía y esperanza. De que no los queremos que hay aquí en esta ciudad, los queremos fuera de nuestras calles. Muy bien, eso es todo. Gracias. Bueno, pues acabamos de escuchar un audio en el que salimos a la calle a preguntarle a la gente sobre el concurso y si sabían qué significa Abolish ICE. Y las respuestas fueron diversas. Algunos lo reconocieron de inmediato, otros lo habían visto en redes y protestas. Pero es importante, ¿verdad?, que escuchar que para muchos significa esperanza y significa colectividad y significa resistencia. Y Abolish ICE hace referencia a esta demanda de abolir la Agencia de Inmigración y Control de Aduanas, una agencia federal asociada para muchos con prácticas de detención, deportación y separación de familias que han marcado profundamente a las comunidades inmigrantes en Estados Unidos. Y en ciudades como Chicago, donde existen amplias poblaciones inmigrantes y una fuerte tradición de organización comunitaria, este tipo de consignas no surgen del vacío, son el resultado de años de experiencia directa, resistencia y solidaridad. Y que este nombre haya ganado un concurso público habla de algo más amplio que una simple votación. Refleja una conciencia colectiva, especialmente entre sectores jóvenes y organizados, que ven el espacio público, que ven en el espacio público una oportunidad para visibilizar luchas urgentes. Nombrar un camión remolcador de nieve con el nombre Abolish ICE es insertar una demanda en la vida diaria de la ciudad. Cada tormenta de nieve, cada reporte de tráfico, cada mención en medios se convierte en un recordatorio de esta causa. También, por otro lado, genera tensiones. Para algunos es inapropiado, para otros una forma legítima de ejercer la voz pública. El nombre funciona también como una interpretación que obliga a ver una realidad que muchas veces se invisibiliza. Al final, pues muestra que incluso iniciativas simples pueden volverse espacios de expresión democrática. Nombrar algo así no es neutral, es decir, menciona y nos y propaga el decir quiénes somos y qué es lo que defendemos, ¿no? Y pues en medio de este contexto, oficiales electos también están elevando el tono del debate sobre el papel de las agencias federales de inmigración y seguridad. Escuchemos un clip de nuestra congresista Delia Ramírez, integrante del Comité de Inmigración de la Cámara de Representantes del Congreso Federal. For the last year, Chicagoans and our neighbors across the country have been dragged, disappeared, beaten, abused, kidnapped, shot, murdered in front of their very own loved ones. And as Americans watch the violence and the indignity on their phones, on television, they've come to understand what so many of us already know, that the Department of Homeland Security is a threat to our collective safety. Y pues, ¿qué dice nuestra congresista, verdad? Lo voy a traducir. Durante el último año, habitantes de Chicago y nuestros vecinos en todo el país han sido arrasados, desaparecidos, golpeados, abusados, secuestrados, baleados y asesinados frente a sus propios seres queridos. Y mientras los estadounidenses observan la violencia y la indignidad en sus teléfonos y en la televisión, han llegado a comprender lo que muchos de nosotros ya sabíamos, que el Departamento de Seguridad Nacional representa una amenaza para nuestra seguridad colectiva. Y bueno, pues estas declaraciones llegan en momentos en que crecen las críticas al Departamento de Seguridad Nacional y de su liderazgo. Vamos a escuchar otro clip. But I want to go further. We have to also impeach Kristi Noem. I want to go further than that. We need to prosecute the criminals in masks. We need to cut and claw back ICE's funding as natural consequences for DHS's disregard for the rule of law and violations of our rights.
we have to use every single tool, including the power of the purse, to end the campaign of terror. Because we brought ICE into this world. And we have a responsibility to decide what we do with it. Y bueno, pues lo que nos dice literalmente, lo que escuchamos en este audio, en palabras de la congresista, es, pero quiero ir más allá, dice ella. También tenemos que iniciar un proceso de destitución contra Kristi Noem. Quiero ir más lejos de eso. Necesitamos procesar a los criminales que se esconden detrás de las máscaras. Necesitamos recortar y recuperar los fondos de ICE como consecuencias directas del desprecio del Departamento de Seguridad Nacional por el Estado de Derecho y las violaciones de nuestros derechos. Tenemos que usar todas las herramientas disponibles, incluyendo el poder del presupuesto, para poner fin a esta campaña de terror, porque nosotros creamos a ICE y tenemos la responsabilidad de decidir qué hacemos con ello. Así es, Rosy. Y bueno, yo creo que con esto vamos a comenzar a hablar sobre nuestro tema del día de hoy. Nos ibas a contar un poquito cuáles eran las agencias que le han precedido a esta organización. Bueno, pues así es, Stephanie, ¿verdad? Sabemos que hoy en día Abolish ICE es una consigna, ¿verdad? Un llamado de nuestra gente, de la comunidad, de los defensores por los derechos de los inmigrantes, y que no es una agencia que ha existido eternamente, ¿verdad? Antes de ICE existió el INS, que era el encargado de la seguridad interna, y también las comunidades migrantes durante muchos años han denunciado los abusos, la criminalización y la violencia institucional ejercida por este antiguo Servicio de Inmigración y Naturalización. Como explica el profesor de estudios chicanos Jimmy Patiño, la lucha contra la violencia hacia las personas migrantes en Estados Unidos no es nueva, y nosotros sabemos en nuestra experiencia y por la lucha que tenemos aquí, ¿verdad? Años de lucha de nuestra comunidad. Pero puedo mencionar, como dice el profesor, que el 23 de mayo de 1980, cerca de 1,000 activistas de unas 200 organizaciones se reunieron en San Diego en la Conferencia Nacional de Inmigración Chicana, convocada por el Comité de Derechos Chicanos. Este encuentro marcó un momento clave. Tras años de abusos por parte de la patrulla fronteriza, la policía y grupos civiles y sus participantes concluyeron que el sistema migratorio estadounidense no podía reformarse, sino que debía abolirse. Desde ahí surgió un llamado contundente a eliminar el Servicio de Inmigración y Naturalización y la patrulla fronteriza. Más que un gesto simbólico, la abolición se planteó como una forma de imaginar políticas migratorias más justas, construidas desde las comunidades directamente afectadas. Este posicionamiento emergió en un contexto de creciente dependencia de la mano de obra migrante, desde el programa Bracero hasta las restricciones de 1965, que produjo una población indocumentada, vulnerable, expuesta a la violencia, explotación y deportaciones masivas. A pesar de las denuncias, audiencias en el Congreso y promesas políticas en los años 70, la respuesta gubernamental profundizó la militarización de la frontera. Ante la falta de cambios estructurales, activistas chicanos comenzaron a cuestionar la posibilidad misma de la reforma. La conferencia de 1980 consolidó esa postura abolicionista, articulando un análisis que vinculaba migración, racismo y explotación laboral y proponía alternativas basadas en derechos, historia y autodeterminación. Más de 4 décadas después, este marco sigue vigente. Las demandas actuales por abolir ICE retoman esas raíces, recordando que las luchas del presente se sostienen en una larga tradición de resistencia y en la convicción de que otro sistema es posible. Entonces, la demanda de Abolish ICE no es nueva, pero lo que es nuevo es que hay nuevas voces sumándose que antes no podíamos ver, ¿verdad? Las voces de legisladores y de congresistas, pero también hay voces que en los años recientes han hecho un llamado fuertemente a la eliminación, a la abolición, a quitarle los fondos a esta agencia que, todos sabemos el daño que ha hecho a la comunidad. Y bueno, gracias Rosy por ese breve momento histórico, y con eso vamos a comenzar y a profundizar esta conversación. Así que el día de hoy nos acompaña en el estudio 2 organizadores con años de experiencia trabajando directamente con comunidades afectadas por estas políticas. Rey Wences, organizador
con más de una década de experiencia en organización comunitaria, acción directa y estrategias de comunicación. Ha trabajado junto a comunidades en ciudades como Chicago, Atlanta, Phoenix y Nueva Orleans contra la criminalización de comunidades negras y latinas, combinando organización de base con incidencia política para lograr cambios concretos. También es cofundador de Organized Communities Against Deportations y actualmente forma parte de Illinois Coalition for Immigrant and Refugee Rights. Y Antonio Gutiérrez nuevamente nos acompaña en este programa. Él es organizador y comunitario con más de 20 años viviendo en Chicago y es cofundador de Organized Communities Against Deportations y actualmente es uno de sus 2 codirectores, donde ha liderado respuestas directas frente a detenciones y deportaciones. Con una trayectoria en organización contra el desplazamiento, ha coordinado acciones directas, foros comunitarios y encuentros nacionales y cuenta con más de una década de experiencia en trabajo organizativo y desarrollo de organizaciones sin fines de lucro. Bienvenidos. Y bueno, ¿cómo están esta mañana fría aquí en la ciudad de Chicago? Bien, buenos días. Y bueno, hoy queremos conversar con ustedes sobre una pregunta que cada vez se escucha más fuerte en las calles y ahora incluso en algo tan cotidiano como este concurso público que ya hemos mencionado al principio del programa. ¿Qué significa realmente Abolish ICE? Para empezar, ¿podrían explicarnos un poquito, bueno, por qué nace una agencia como ICE y qué agencias ya escuchamos le precedieron antes del 11 de septiembre del 2001? No sé, algo como para comenzar ahí. Sí, puedo comenzar yo. Buenos días otra vez, Rey. Pues mi experiencia como persona inmigrante en este país, yo de hecho llegué a los Estados Unidos antes de que se creara esta agencia. Recuerdo que fue en septiembre el 11 del 2001, donde yo apenas llevaba un año en el país con mi familia y también pues vimos el cambio en el clima político, los reportes, la retórica en contra de las personas árabes y al igual el incremento de una retórica en contra de los inmigrantes. Y la verdad, mi politización o mi conciencia estaba más enfocada en ese momento. Tenía yo 9 años en el impacto directo de escuchar todas esta retórica, los políticos, las cosas que se estaban diciendo. No fue hasta cuando ya tenía como 18, 19 años y ya había estudiado un poco más de la creación de esta agencia y viendo el impacto que había también tenido en mi familia. Vengo de una familia donde algunos de mis familiares fueron deportados a base de políticas migratorias que se introdujeron a los principios de los 2000. Y creo que lo que siempre tratamos de recalcar en la comunidad es que esta agencia no había existido y en la manera en la que los políticos demócratas y republicanos pusieron tanto dinero, fondos, atención y crearon una máquina de expulsión forzada, y es lo que estamos viendo ahora, es una máquina fuera de control. Buenos días. Primero que nada, es un gran honor estar aquí en la misma mesa con Rosy Carrasco, Rey Wences, que fueron mi inspiración y también maestros de mi forma de organizar. Cuando entré al movimiento y creamos OCAD todos juntos, creo que a la misma vez me encantó el contexto histórico. Creo que la palabra migra viene en nuestras comunidades, se ha entendido, ¿verdad? Que no importa si fue ICE o INS, porque también en los 90s se usaba la palabra migra, se usaba la palabra deportación, que existía una organización, una agencia
que estaba buscando a personas inmigrantes para deportarlos, para detenerlos en un centro de detención. Entonces creo que cuando estamos hablando de lo que es la noción de la migra en nuestras comunidades, va más allá de ICE, ¿verdad? Y es antes de ICE también, el cual fue creado técnicamente en el 2003, después del Patriot Act, del evento de septiembre 11. Creo que esa es la conversación que quiero seguir investigando, ¿verdad? Y viendo que las personas han resistido, si fueron los 80s o los 90s o ahora en los 2000, hemos resistido de una forma o de otra. Creo que cuando yo llegué a los Estados Unidos en el año 2000, la conversación era más, no tanto sobre las detenciones que hacía la migra, si era INS o ICE después, pero más de querer una reforma migratoria y de poder obtener este permiso de trabajo o legalidad que muchos de nosotros sentíamos que era el único objetivo de poder obtener. Lo digo esto por razones personales. Cuando llegué aquí, yo solamente me enfoqué en estudiar y poder obtener un certificado, un diploma de la universidad para después poder practicar en una carrera que nunca se me dio porque nunca recibimos ese permiso de trabajo, esa reforma migratoria. Y sabemos que aunque hubiera pasado, como pasó en los 80s, hubiera excluido a ciertas personas en intercambio de incrementar enforzamiento en contra de otro grupo que no fue seleccionado. Y creo que cuando empezamos OCAD, la consigna era reforma migratoria. Después fue cambiando como fuimos viendo cómo la conexión entre la migra o ICE se interactuaba con los cortes o los procesos criminales. Y creo que ahí es donde sale el análisis político de OCAD de abolir a la migra. Sí, bueno, muchas gracias Antonio y Rey por esta explicación, ¿verdad? Y bueno, pues como tú dices, Antonio, a lo largo de los años no solo ha cambiado el rol de ICE, ¿verdad? Pero la cosa es que esta institución no ha dejado de deportar y de perseguir a nuestras familias. Pero ¿en qué momento empieza a transformarse en lo que hoy vemos esta agencia? Bueno, yo diría que en mi experiencia, bajo la administración de Obama en el 2008, empezando ahí se empiezan a ver estas políticas y también programas como comunidades seguras, que estaba siendo vendida como un programa que iba a venir a ayudar a la gente a mantener a nuestras comunidades seguras de los, entre comillas, de los criminales, ¿no? Y lo que hacían o lo que estaban tratando de hacer es darle el poder de enforzamiento migratorio a los agentes o a la policía local. Imagínense entonces si en todo el país de repente la ley federal le dice a los policías locales que ahora pueden también ser agentes de inmigración. Entonces eso empezamos a ver ese tipo de movimiento del lado de la política, y hubo respuesta de muchas de las organizaciones, incluyendo aquí en Illinois en el 2011, cuando vino el Departamento de Seguridad Nacional, DHS, tuvo una mesa redonda, invitaron a muchas de las comunidades. De hecho, fueron jóvenes indocumentados que se pararon ese día demandando y denunciando este tipo de programas y desenmascarando que lo que iba a hacer el programa no era hacernos más seguros, sino que iba a crear más miedo, incertidumbre, y que iba a poder potencialmente resultar en abusos de poder y en arrestos masivos de muchas de nuestras comunidades. Y después de eso, pues también empezamos a ver bajo la administración de Obama una expansión también de centros de detenciones privados, que también muestran un gran reto para nosotros como organizadores, porque una vez que tratamos de pelear o de ayudar a alguien en un centro de detención privado, se pone más difícil. No hay a veces sistemas de responsabilidad o de transparencia. Yo estaría completamente de acuerdo.
fue la administración de Obama, el cual todavía en este momento, ¿verdad?, es el presidente que ha deportado a más personas indocumentadas, con casi 3 millones durante los 8 años de su presidencia. Creo que durante la presidencia de Trump vimos un interés del público de poder aprender más sobre cómo es que pasaban las redadas, cómo es que se mantenían a personas detenidas en un centro de detención y querer resistir o pelear en contra de las deportaciones. Hubo un momento, ¿verdad?, de crear respuestas rápidas a nivel de tu vecindario, de tu comunidad durante el 2016 al 2020 y constantemente vimos que Trump usaba la máquina de deportación que Obama, que otros presidentes anteriormente habían creado y que en realidad Obama le regaló a la administración de Trump para que pudiera hacer los ataques que hizo durante su primera presidencia y que después de que Biden se convirtió en presidente, él continuó usando esa deportación o esa máquina de deportación, el cual incluye centros de detención privados y las organizaciones de CBP, ICE, ¿verdad? Entonces ahí es donde creo que el decir abolir a ICE, quiero ser claro que para nosotros no es solamente abolir a ICE como una agencia, es abolir a la máquina de deportación que existe en este país. Gracias por ese énfasis, ¿verdad?, en que no se trata solamente de desaparecer una institución, sino se trata de desaparecer esa maquinaria que tiene como eje central separar y deportar y detener a familias, ¿verdad? Pero quería, y si comentas tú, y recuerdo, ¿verdad?, que Obama fue nombrado el deportador en jefe por muchas de nuestras organizaciones porque fue el periodo durante el que más deportaciones se hicieron y pues a veces esa crueldad no se veía como se ve ahora, hoy en día tan pública. ¿Cuál dirían ustedes que es la diferencia entre esas administraciones y la administración actual, las funciones que tiene esta máquina de deportaciones? Si es que podemos hacer alguna distinción. Sí, hoy un ejemplo que me gusta usar en los entrenamientos de cómo vigilar a la migra, de Migra Watch, para ilustrar, ¿verdad?, las oportunidades que hemos tenido bajo la administración de Obama y cómo ha cambiado la dinámica. Durante los años de Obama, la administración estaba también bajo mucha presión pública, ¿verdad? Estábamos hablando de un presidente demócrata, el primer presidente negro, tal vez en ese entonces no se veía como progresista o la palabra no era progresista, pero se veía como el cambio político y cultural en ese momento. También durante esos años había, y sigue habiendo, pero creo que había un movimiento de organizaciones que habían sido tan fuertes en empezar a demandar legalización y la reforma migratoria, ¿no? Una vez que empiezan las deportaciones, que sí, 3 millones de deportaciones, creo que una de las diferencias es el mecanismo en lo que lo estaban haciendo. No estaban haciendo propaganda en la manera en la que estamos viendo a la administración de Trump, haciendo propaganda con las detenciones. Lo estaban haciendo muy calculadamente y de hecho también había instancias donde bajo la administración de Obama teníamos algunas herramientas, pero las herramientas las tuvimos que pelear nosotros. Cuando hablamos del memorándum de locaciones sensibles, esa fue una política interna de la administración del Departamento de Seguridad Nacional, que a base de muchos de la presión, de la mala prensa que estaban recibiendo, esencialmente pues dijeron, ¿saben qué? Vamos a hacer deportaciones, pero ya no vamos a ir ni a las iglesias, ni a los hospitales, ni a las escuelas. Fue esa una política interna, un memo. Llega llega Trump y remueve esa política interna y entonces abre las puertas a este tipo de enforzamiento. Entonces, quiero enfatizar esa parte porque hemos tenido oportunidades de poder empujar. Una de las grandes diferencias con esta administración, a diferencia de Obama, es que no
no están deshaciéndose de todas las políticas que eran herramientas para nosotros para pelear, como el prosecutorial discretion, discreción prosecutaria. Cuando podíamos a veces pelear los casos públicamente, ahora estamos lidiando con una administración que no se comunica, que miente, que está expandiendo la violencia, no nada más en los centros de detención, pero también afuera. Aparte de eso, creo que yo nada más quisiera agregar, ¿verdad?, que esta noción de Trump ganó las 2 elecciones con el mensaje muy claro de querer dividir nuestras comunidades, de querer conservar a Estados Unidos de una cierta manera, ¿verdad? Y creo que todos sabemos que eso quiere decir de una raza blanca, de solamente para comunidades blancas, que haya beneficios. Y que también esa base que votó por Trump está exigiendo resultados sobre lo que él prometió, no en todas las nociones de lo que prometió durante toda la campaña, pero sí en lo de inmigración. Creo que viene de una raíz, ¿verdad?, muy profunda en nuestra comunidad, de odio, de supremacía blanca, de querer practicar lo que es deportar y detener y separar a familias inmigrantes, que usualmente, y ahora sabemos esos patrones muy claramente bajo esta administración de Trump, están enfocando en comunidades de color. Las personas de Ukrainian que son refugiados, creo que habíamos hablado de esto una última vez que estaba aquí, no están siendo atacados en la misma forma que personas de México o de Venezuela están siendo impactadas basado en los récords que tenemos, basado en que ICER y OCAR contestamos la línea de FSN, ¿verdad? Esa es la línea de Family Support Network Hotline. Creo que con los demócratas es más de seguir usando la máquina de deportación por la conexión que tiene al capitalismo, de que crea ganancias y aparte de eso, quita a ciertas comunidades para que mantengan poder y control sobre ellas y puedan seguir explotándolas, sin que esas personas o esas comunidades puedan organizarse colectivamente en forma de una resistencia en contra de ellos. Muchísimas gracias, Antonio. Estamos en conversación con Antonio Gutiérrez y Rey Wences. Vamos a una breve pausa. Recuerda, estás escuchando Boletín Migrante, donde compartimos historias de resistencia y superación, ofreciendo una visión alternativa que destaca los logros y desafíos de los migrantes. Regresamos. Ya estamos de regreso en Boletín Migrante, conversando con nuestros compañeros invitados de hoy, Rey y Antonio. Y pues estamos hablando de la lucha histórica de nuestra comunidad por pues defenderse, ¿verdad?, de las acciones de deportación y separación de familias y de este llamado a desaparecer ICE y el daño que ha hecho a nuestras comunidades. Y Antonio y Rey, pues gracias por recordarnos, ¿verdad?, que esta administración ha desaparecido algunos de los logros que habíamos logrado en el pasado, ¿verdad?, como esos memorándums que permitían al menos tener lugares sensibles y que impedían que los agentes del gobierno federal pudieran tener acceso a iglesias, a escuelas, a hospitales, ¿no? Y que han querido, que esta administración ha simplemente eliminado. Entonces sí se puede eliminar, ¿verdad? Simplemente cuando hay voluntad política. Lástima que esa voluntad política no venga de la gente que defiende los derechos de la comunidad. Hasta ahora hemos empezado a escuchar voces de oficiales electos llamando a la desaparición de ICE, pero yo es la primera vez que lo escucho en la historia de este país, posiblemente en el pasado, de parte de oficiales electos, ¿no? A todos los niveles. Escuché al gobernador de Illinois, escuché al alcalde de la ciudad de Chicago, a nuestros concejales y a congresistas a nivel federal, que ahora están llamando a desaparecer desintegrar, quitarle los fondos, ¿verdad? Tiene muchas formas este llamado. Y también hay un llamado, hemos oído críticas de que esta agencia no rinde cuentas a
a nadie, ¿verdad? Entonces, hablando de eso, ¿qué problemas o críticas existen respecto a la transparencia, rendición de cuentas de estas agencias hacia nuestras comunidades? O en general, ¿verdad? ¿Ante quién son responsables sus acciones? ¿Quién se encarga de cuando cometen violaciones, pues que pasen por la tela de la justicia, ¿no? Uh-huh. Sí, creo que ICE es una agencia pública y federal. Lo que quiere decir, ¿verdad?, es que nuestros impuestos, lo que pagamos al gobierno, es lo que les da el presupuesto que ellos tienen. Técnicamente, la gente, el pueblo, ¿verdad?, debemos de ser las personas que puedan contestar y mantenerlos bajo una contabilidad basada en sus acciones. Eso es idealmente lo que debería de pasar. No es necesariamente lo que tenemos ahorita. Pero creo que también vale recalcar que no solamente el abolir a la migra o ICE, no solamente es quitar o deconstruir esta agencia, es también practicarlo. Y hay muchas formas de poder practicarlo. Una de ellas es bajo este contexto, ¿verdad?, que estuvimos hablando sobre el snowplow, que fue nombrado Abolish ICE, pero incrementar la capacidad de la respuesta rápida, convertirte en una persona que puede responder y documentar una respuesta rápida, eso es practicar abolir a la migra, en mi perspectiva. Creo que es necesario de que nosotros nos reunamos o organicemos, ¿verdad?, en contra de la migra y las acciones que hacen. Es exactamente la razón y cómo ha trabajado OCAD. Nosotros fuimos creados como una forma de resistir colectivamente en contra de las acciones de la migra. Y ahí es bueno también recalcar que así como hemos dicho, ¿verdad?, que ICE ha existido por más de 20 años y que en algún momento no existió, que también había esos abusos que hemos visto en los últimos años, en el último año o 14 meses, ¿verdad?, habían existido antes de este último año. Había personas que entraron sin una orden de gateo a su casa, que le rompieron el brazo, que estaban arrestando abuelitas que no tenían ningún récord criminal solamente porque no se paró en un stop sign. Había muchos eventos, situaciones que hemos documentado como OCAD, que luchamos en contra de esas deportaciones y que pudimos ganar. Y no ganamos porque teníamos al abogado correcto o al mejor relación con un congresista o con un electo. Ganamos porque la gente se organizó, porque iban a los rallies, a las marchas, a cientos y no miles de personas, ¿verdad? Y enseñábamos que teníamos poder. Eso es lo que tenemos que seguir enfocándonos, que no una sola persona o un electo va a hacer esto posible por nosotros. Tenemos que seguir demandándolo colectivamente y saliendo a las calles o tomando un cargo de cómo practicamos esto de abolir a la migra. Sí, y para mí también es importante el enfocarnos en los sistemas de responsabilidad adentro del sistema. Sabemos que, y estoy de acuerdo con Antonio, el sistema, las leyes son herramientas para poder acercarnos un poco más a la liberación, pero más sin embargo, pues el sistema fue construido y muchas de las veces tiene sus propios retos, ¿no? En términos de cuando Rosy pregunta a quién le rinden cuentas a los de ICE o los del THS, sí deberían de rendirnos cuentas a nosotros, a los funcionarios públicos, pero no lo están haciendo porque no esos sistemas a veces o no existen o no los están usando efectivamente. Aquí en el estado de Illinois, el gobernador anunció una comisión alternativa de responsabilidad, una comisión para investigar todos los abusos en las manos de los agentes durante la operación de Midway Blitz. Entonces, ese es un tipo de acción que existe dentro del gobierno estatal para poder documentar y poner en récord público todas las instancias donde residentes de Illinois fueron abusados o sus derechos fueron abusados. Y en teoría, ese tipo de proceso
podría darnos en el futuro un mejor entendimiento de qué fue lo que sucedió. También podría influenciar en políticas locales, porque como hablábamos del memo de lugares sensibles, eso lo quitaron a nivel federal, mas sin embargo a nivel estatal, el año pasado se pasó una ley a nivel estatal que usa partes de ese memorándum y dice: en el estado de Illinois, agentes de inmigración no pueden estar en ciertas partes de las escuelas, hospitales. Entonces creo que tenemos que hacer el trabajo de hacerlos responsables de todos lados, a nivel, como decía Antonio, a nivel personal, seguir documentando y exponiendo las violaciones de derechos, y también al nivel de gobierno, seguir empujando a nuestros funcionarios electos a crear los procesos que nos van a ayudar a documentar y a memorializar todos los abusos para que se puedan usar en un futuro, ya sea en las cortes o en otro tipo de batalla. Entonces, por lo que entiendo, ¿verdad? No hay una sola manera de tratar de eliminar esta institución. Todos podemos jugar un rol a nivel de la comunidad, organizándonos y documentando, a nivel de los oficiales electos, creando espacios para proteger y defender a las comunidades, y también haciendo que quienes violaron pues los derechos de nuestra comunidad sean responsables ante las instituciones, ¿verdad? Sabemos que hay leyes buenas y leyes malas, pero pasar por la tela de la justicia es algo que quienes violan los derechos no deberían de ser dejados simplemente con las manos libres, ¿verdad? Sí. Sin ser juzgados. Entonces, qué bueno escuchar eso. Y también sabemos que pues las instituciones, las leyes y las agencias no son eternas. Uh-huh. Van cambiando y cambian conforme la gente se organiza, ¿verdad? Lo que tenemos hoy, aquí insistimos mucho en que muchos de los derechos que tenemos hoy han sido producto de las luchas, y hay una lucha constante, ¿verdad? Por la justicia, y también hay quienes se oponen a la justicia, ¿verdad? Y que la lucha en contra del racismo y la supremacía blanca ha sido también algo que ha permeado la historia de este país. Pero cuando hablamos de... Ya empezaron a hablar de este tema, ¿verdad? Pero ¿qué tendría que pasar para que una agencia como ICE deje de existir? ¿Qué tipo de sistema debería de existir en su lugar? ¿Qué significaría esto en la práctica y cuáles serían los desafíos que enfrentaríamos? Yo sé que es... pero imaginándonos un futuro, yo siempre digo, imaginémonos un futuro ideal, ¿verdad? Que también tenemos derecho, alguna vez oí a Rey decir, tenemos derecho a la felicidad y tenemos derecho a la justicia y a vivir en paz. ¿Qué necesitamos para que esta agencia que nos hace tanto daño y tanta destrucción ha creado en nuestras familias deje de existir? Creo que para mí la demanda de abolir a ICE o a cualquier otra agencia o sistema, ¿verdad? Porque también OCAD quiere abolir no solamente a los centros de detención, queremos abolir a todas las prisiones que existen y a ese sistema criminal que en realidad no nos mantiene más seguro, al contrario, es usado en contra de comunidades de color para criminalizarnos, desaparecernos, desalojarnos, deportarnos de nuestras comunidades y familias. Entonces, cuando hablamos del movimiento de abolir, tenemos que hablar sobre qué sistemas o procesos vamos a crear también. Y creo que esa conversación, primero que nada, tiene que involucrar a personas directamente impactadas. No puede ser un sistema, una nueva agencia que los electos, el Congreso de Estados Unidos o el presidente deberían de crear. Personas que nunca han vivido un proceso del día a día de qué es la noción de ser impactado y oprimido por ser indocumentado, por no poder obtener una licencia de manejo en algunos estados, o tener una forma de ID, o tener recursos o acceso a servicios médicos por tu estatus legal en este país. Entonces, esas personas tienen que estar el enfoque y centrados en lo que se va a crear como alternativa al proceso de inmigración que tenemos ahorita. Ese es el primer paso, de poder tener esos diálogos colectivos y de poder creer, ¿verdad?, que nosotros tenemos una imaginación
colectiva, infinita, que podemos también transformar y que podemos pensar en procesos, en agencias que son más humanos y que deben de ser otra vez centrados en los requisitos o lo que está demandando las personas directamente impactadas. No sé exactamente cómo es que esas conversaciones van a ser, ¿verdad? Creo que hemos visto desde obstáculos de idioma para que se pueda comunicar las personas, de dónde se reúnen, cómo nos reunimos, si es virtual, si es en persona. Creo que muchas de esas nociones todavía las estamos conversando, mientras que ahora sí hay unas tácticas múltiples de cómo estamos atacando a este sistema de ICE, ¿verdad? Respuesta rápida, luchando en contra de las deportaciones, aunque sabemos que el sistema legal no está allí para protegernos o liberarnos, metiendo demandas colectivas, haciendo temporary restraining orders, ¿verdad? Como lo hicimos con tear gas que estaba siendo usado por el CBP. Entonces ahí es donde creo que todavía va a requerir muchísimo más diálogo, pero de que debemos de crear una alternativa. Creo que esa no es una opción en este momento, es un hecho que tenemos que hacerlo. Uh-huh. Sí. Para mí, Rosy, cuando estabas comentando el sistema de responsabilidad, creo, para mí es importante también recalcar y recordarme a mí misma que esto es un punto en la historia que tal vez vamos a poder ver el final. Tal vez no, ¿verdad? Creo que toma un tipo de disciplina y una conciencia, porque yo me pongo a pensar en las personas, en las familias, en las historias que han sido expuestas, ¿no? En Chile, en Argentina, en España, en muchos países, en El Salvador, ¿verdad? Donde la gente sufrió, gente fue asesinada, lucharon en contra del fascismo, entre ellos, ¿verdad? En sus comunidades. Y la responsabilidad o esa justicia llevó años, décadas, ¿verdad? Entonces quiero que en lo que seguimos en este momento histórico de la historia, que también tengamos nuestra mente en la visión del plazo largo, y eso quiere decir que hacer lo que decía Antonio, hacer la práctica de abolir a ICE en todos los días y saber que esa va a ser nuestro granito de arena para que cuando llegue la justicia, todo va a estar ahí, se va a juntar, ¿verdad? Y en términos de lo que, de cómo llegamos a ese día, pues para mí, yo creo que open borders, no debería de haber fronteras, y también yo creo que cuando hablamos de un sistema nuevo de inmigración, tenemos que también hacerlo del contexto internacional y transnacional. Creo que parte del error o de la falsedad de un sistema de inmigración que nada más está enfocado en este país es que es muy excluye y no crea el espacio para de verdad determinar políticas migratorias que le dan el enfoque a la dignidad y a la humanidad de una persona, porque las políticas de inmigración se han hecho con el punto de proteger al Estado, no a la persona. Entonces, al menos de que empezamos a pensar en qué son los recursos, cuáles son los recursos o las avenidas para que una persona pueda viajar, quedarse en un país sin tener que tener miedo de que, se me va a acabar mi permiso, me van a deportar, esto y el otro. Eso, una vez que podamos reimaginar lo que es una movilidad humana y digna, creo que ahí nos vamos a poder enfocar en muchas de esas conversaciones que no le dan la atención al sistema, sino que le dan la atención a la habilidad de una persona de poder viajar y tener determinación. Gracias, Rey. Bueno, es un hecho que las políticas migratorias en otros países también están cambiando, ¿verdad? Estaba leyendo que en España, por ejemplo, hay algunas formas de legalizar, pero siempre con muchas limitaciones, ¿verdad? A la comunidad. No es esta visión de que el derecho a inmigrar o emigrar debe de estar
poner la atención en el ser humano, ¿verdad? En la capacidad del ser humano de buscar lugares donde pueda desarrollar mejor todas sus habilidades como ser humano. Entonces, pues gracias por traer ese punto de que la lucha no es solo dentro de este país. Vemos también que la migración se criminaliza en muchos países y en esta época estamos viviendo una época de, dicen por ahí, ¿verdad?, que las fuerzas de la derecha y las fuerzas no han dejado de trabajar y de organizarse, pero tampoco nuestras comunidades lo han dejado de hacer. Entonces vamos a seguir en esta lucha por buscar continuar trabajando por la justicia, y creo que lo que han comentado es bien interesante y mucho más interesante que nuestra comunidad lo puede escuchar. Y bueno, pues a mí me gustaría, ya sé que no tenemos mucho tiempo, pero ¿qué mensaje principal les gustaría compartir con nuestra audiencia sobre cómo proteger, cómo continuar protegiendo a nuestras comunidades migrantes? Creo que ahorita todos tenemos un cargo que hacer. Hay diferentes formas y niveles de las cuales estamos pidiendo que todos en nuestras comunidades estén participando. Si vas y desde el nivel, ¿verdad?, de donar tu tiempo, de donar tus recursos financieros, de apoyar algún apoyo mutuo, ¿verdad?, que está dando apoyo financiero, emocional a las comunidades o familias que están siendo separadas ahorita por la migra. También creo que el unirse a la respuesta rápida es una forma muy buena de integrarse a lo que es el movimiento y de seguir aportando no solamente tu granito de arena, pero de poder conectarte con personas que piensan igual que tú, ¿verdad? Con personas de la comunidad, porque sí somos la mayoría, no importa lo que los republicanos nos están haciendo creer, ¿verdad? Que ellos tienen más poder o que ellos son lo que quiere la mayoría del pueblo estadounidense, el cual no creo que es la realidad, basado en las conversaciones que he sido parte y los espacios que comparto. Entonces, tenemos que seguir hablando de esto también con nuestras familias, con nuestros vecinos, ¿verdad? Para que todos estemos activados en lo que está haciendo el abuso de la migra y de esta administración de Trump, porque lo que estamos viendo es una violación y abuso a nuestra democracia. Y si eso no es algo que todos estamos resistiendo, se va a terminar, ¿verdad? Porque ese es el plan que en realidad yo veo de mi perspectiva que quiere esta administración, y lo están haciendo por múltiples tácticas, ¿verdad? ICE es solamente una de esas tácticas de fomentar miedo, de fomentar que las personas no resistan, que quieran seguir siendo individuos que están separados y no organizados, y lo que estamos ofreciendo es una oportunidad de ser algo más grande que cada uno de nosotros podemos hacer y ser parte de ese cambio que queremos ver en nuestras comunidades. Sí, al igual creo que me gustaría invitar a las personas que nos están escuchando a seguir luchando en contra de la misinformación, desinformación, los rumores o las mentiras que a veces vemos en las redes sociales. Creo que nos tenemos que poner muy curiosos y curiosas, ¿verdad?, de lo que escuchamos, de lo que vemos, y tratar también de, pues, llegarnos a conocer a un nivel más directo, a lo que platica Antonio acerca de la respuesta rápida, el de organizarnos en comunidad. Eso va a tomar el papel cada uno tiene que tomar ese papel, y eso puede significar el decirle buenos días a la vecina, el de entablar una conversación con la persona que siempre ves en las mañanas al mismo tiempo, a la misma hora, ¿no? El de poder conocernos, sí, conocernos nuestros derechos, pero también nos tenemos que conocer el uno al otro, porque eso también crea esa conexión y ese apoyo mutuo, ¿no? Si me pasa algo a mí, yo estoy aquí. Si te pasa algo a ti, ese tipo de energía también necesitamos en nuestra comunidad. Y para las personas que se quieren conectar con OCAD o con ICER, ¿cuál sería la mejor manera?
Creo que con OCAD, por supuesto, si alguien sabe de alguien que ha sido detenido por medio de una detención o de redada, pueden llamar al Family Support Network Hotline, que ahorita podemos dar, ¿verdad? Y también si quieren ser parte de nuestro movimiento, ¿verdad? Pueden ir a nuestra página de web de organizedcommunities.org. Ahí tenemos una forma donde las personas nos pueden dejar saber que quieren dar su tiempo voluntariamente. Y hay muchas otras formas. Están los grupos de respuesta rápida, al cual ahorita tenemos, o hay una red muy grande de casi 40 grupos al nivel de vecindario, ¿verdad? En la Villita, en Pilsen. Entonces, hay un grupo ya cerca de cada uno de nosotros que podemos unirnos y ofrecer nuestro tiempo y nuestras capacidades. Y también que nos sigan en los medios sociales, en Instagram y Facebook, ¿verdad? O Child, para que puedan seguir siendo informados sobre las protestas, eventos que vamos a hacer, entrenamientos, y seguir fomentando la idea, ¿verdad?, de información colectiva que se pueda compartir, que viene desde una perspectiva de personas directamente impactadas y de nociones de patrones que estamos viendo directamente nosotros, basado en las llamadas que nos llegan al hotline. Sí, en términos de entrenamientos, los invitamos a que se unan a los entrenamientos virtuales que tenemos de respuesta rápida y de Conoce tus derechos los lunes y miércoles a las 6 de la tarde. Estos son virtuales y es en inglés y en español. Y la gente puede encontrar el horario o las próximas fechas visitando el sitio de web de www.icirr.org. Línea FSN. Muy bien. Y si no tienen un grupo de respuesta cerca, yo sé que hay Seriocat, pueden ayudar a la gente a saber cómo formarlos. No se vale estar solo. Es el momento de actuar y siempre se puede participar. Perdón, Estefania. No, pues muchísimas gracias por compartir conversación con nosotras el día de hoy, Rey Wences y Antonio Gutiérrez. La línea de Family Support Network hotline es 1-855-435-7693 o 1-855-HELP-MY-FAMILY. Y pues por nuestra parte eso es todo. Y pues sí, muchísimas gracias, y también a nuestros radioescuchas, gracias por escuchar Boletín Migrante en Lumpen Radio, un programa que a través de entrevistas, diálogos y análisis comparte historias de resistencia, ofreciendo una visión alternativa que destaca los logros y desafíos de los migrantes, combatiendo el miedo y la confusión. Esto es una iniciativa de Chicago Community and Workers' Rights y Lumpen Radio. Hoy tuvimos la oportunidad de conversar con Rey Wences y Antonio Gutiérrez, a quienes les tenemos mucho cariño. Y les acompañó en micrófonos Rosy Carrasco y Estefany Manríquez, en asistencia de John Catalín Solís, y en producción nos acompañó Charlie García. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias.